a raíz de eso, pasé por un periodo de depresión. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bendiciones para todos los que están escuchando y viendo este podcast. Mi nombre es Debbie Bonet, aquí en la iglesia Esperanza City Church, con mi hermana Cintia Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida a este podcast, al podcast porque sabemos que eres de la casa. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Como bien tú dices, ¿verdad? Mi nombre es Cintia Rodríguez y pertenezco aquí a la iglesia ICC, Esperanza City Church, y estamos aquí perseverando. Unos buenos añitos. En esta noche queremos dar paso a tu testimonio. Sé que tienes un testimonio poderoso, un testimonio que sé que ha de bendecir a muchas personas que nos escuchen y que nos vean. Y queremos empezar, que nos compartas un poquito de tu niñez, luego de tu juventud, de tu adolescencia y de tu adultez hasta que llegaste al Señor. Amén, amén. ¿Dónde nació Cintia? Padres, etcétera. Lo que quieras compartir de tu niñez. Bueno, pues soy original de Puerto Rico, Bayamón, Puerto Rico, pero me crié en Levittown, al frente de la playa Punta Salinas, condominio Lagos del Norte. Y ahí estuve como hasta los 10 años, diría yo. Tuve una niñez bastante bonita. Siempre recuerdo que me gustaba que llegaran los viernes, porque los viernes mi papá estaba libre del trabajo y siempre hacíamos cosas en familia, o salíamos a comer, o nos llevaba a comernos un helado, y pues teníamos ese tiempo los viernes para siempre pues pasar ese tiempo, ¿verdad?, en familia con mis hermanos. Y en mi niñez siempre mis padres nos inculcaron, ¿verdad?, de que había un Dios, de que existía un Dios, y pues frecuentábamos la iglesia católica. Recuerdo, ¿verdad?, que mis padres me bautizaron, hice la primera comunión, después la confirmación, pero más bien era algo más como cultural, que venía ya de familia por parte más bien de mi papá. Por tradición, como decimos. Por tradición, exacto, por tradición. Entonces, pues, más adelante, pasando a lo que es la adolescencia, de aquí en adelante, pues, voy a decir que empieza pues el testimonio. A la edad de 15 años, mis padres se separan. Tuvieron pues un divorcio. Esta etapa para mí fue una etapa bien difícil en mi vida. Recuerdo que yo me puse bien rebelde. Me puse bien rebelde con todo el mundo. Entonces, de cierta manera, pues, como que se fue creando un vacío en mi vida. Es que yo creo que esa es la etapa donde, por lo general, los jóvenes, especialmente las mujeres jovencitas, estamos como en un proceso hormonal o psicológico, porque, como dice, no saben de dónde vienen ni para dónde van, porque es un ajuste que hay en la adolescencia. Y arriba sí, pasar por una etapa donde tus padres se divorcian, y como tú compartías que anteriormente los viernes eran un día familiar y todo eso, tú te creas como que eso debe de seguir toda la vida. Y me imagino yo que al pasarlo en el tiempo de la adolescencia, arriba de lo que ya tú estabas pasando por lo normal que pasan los jóvenes, ¿verdad?, que pasan por esas etapas emocionales, ahí me imagino que tuvo que haber sido bien fuerte para ti. Sí, fue bien fuerte, pues porque éramos una familia unida. Siempre tuve como que ese más apego con mi papá. No sé por qué siempre las hembras tienen como que más ese apego con el padre. Yo le digo a las mías, las daddy's girls. Exacto. Pues siempre estuve más apegada de mi papá. Pues al ellos separarse, pues para mí eso fue bien fuerte. Bien fuerte haber experimentado eso, me recuerdo cuando mi papá nos sentó en la mesa del comedor para darnos la noticia, ver a mi papá llorar. Nunca lo había visto de esa manera. Pues para mí fue como bien impactante.
Y pues a raíz de eso, pasé por un periodo de depresión a mis 15 años. No reconocía qué era lo que estaba pasando en mi interior, pero sí, ya con el pasar del tiempo, ¿verdad? Sí pude darme cuenta que era una depresión. Esa depresión pues me llevó a otras cosas. Fue formando en mí una rebeldía. Rebeldía con mi mamá, rebeldía con el mundo, rebeldía pues, con todo. Que me llevó a tomar unas muy malas decisiones. Muy malas decisiones. Recuerdo que en esa temporada, tratando de llenar, ¿verdad?, ciertos vacíos en mi vida, pues tuve este novio. Fue una relación bien disfuncional y yo estaba bien jovencita y pues en ese momento uno no sabe, ¿verdad?, tomar buenas decisiones, sino que uno se deja llevar pues por los sentimientos, por el momento. Y pues como te mencioné, fue una relación bien disfuncional. Terminé esa relación y cuando termino esa relación pues caigo en otra relación también jovencita. Y realmente pues yo no sabía ni lo que estaba haciendo realmente. Pero nuevamente, ¿verdad?, era una temporada donde entendía que tenía que llenar ciertos vacíos en mi vida. Recuerdo que a la edad de 16, 17 años en high school, ahí fue que conozco al que es mi esposo ahora, a Guillermo Luis Domínguez. Nos conocimos cuando estábamos en high school y nos hicimos novios. Y puedo decir que en esa temporada, cuando yo lo conocí a él, pues yo venía de estas dos relaciones que pues de cierta manera me afectaron, porque pues no tenía la madurez en ese momento, ¿verdad?, como para uno entablar una relación seria. Tú sabes, uno está en esa edad que pues no sé, no tiene la madurez. Que tú pensabas en ese momento que la tenías. Exacto, ¿verdad? uno piensa en ese momento que uno tiene madurez, pero uno realmente a esa edad uno no tiene la madurez. Claro. Pasando a eso, ¿verdad? Pues conozco al que es mi esposo ahora, Guillermo Luis Domínguez. Nos conocimos en high school. Él estaba en grado 12, yo estaba en grado 11. Y pues formamos una amistad primero. Pero esa amistad, ¿verdad?, pues después se convirtió en una relación. Siempre vi en él buenas intenciones y eso fue lo que más me cautivó. Sus intenciones, su trato hacia mí, su afecto. Fueron muchas cosas, ¿verdad?, que llamaron mi atención y pues Dios quiso, ¿verdad?, que en ese momento pues nosotros entabláramos una relación. Y yo digo que en Dios no hay casualidades. Amén. En Dios no hay casualidades. Dios nos unió con un propósito, definitivamente. Gloria a Dios. Y pues a la edad de los 19 años nos casamos. Bien jovencitos los dos. Bien jovencitos. Pero antes de casarnos, ¿verdad?, todavía yo estaba con esa, como que con ese debate de que tenía que llenar como que ciertos espacios en mi vida que solamente sé que el Señor los podía llenar, pero seguía como que con esa rebeldía. Entonces, pues, antes de casarnos tuvimos nuestras diferencias, un periodo, ¿verdad?, donde yo tomé malas decisiones también. Y de cierta manera, pues, Guillermo, él quería las cosas en serio conmigo. Al punto de que hubo un momento que él me dice, bueno, no sé qué tú vas a hacer, pero yo me quiero casar contigo y si nos casamos, pues
vamos a empezar desde cero y vamos a irnos a vivir a la Florida. Y yo pues, ok, vamos a hacerlo así. Tomamos la decisión porque también entendía que, pues, que yo tenía que tomar las cosas en serio, ¿verdad? Y pues decidimos dar ese gran paso. Nos casamos a los 19 años y un día después nos vinimos a vivir con su hermana mayor acá a la Florida. Y pues así comenzó nuestra aventura aquí en los Estados Unidos. Ya estando acá, ¿verdad? Pues fue otro proceso más. Nos vinimos a vivir con su hermana y dentro de mí todavía estaba como que esa falta de llenar, seguían como que ciertos vacíos en mi vida que yo no sabía cómo reconocerlo, pero yo digo que siempre Dios se encargaba, ¿verdad?, de dejarme saber que Él tenía un propósito conmigo. Amen. Porque cuando venían esos procesos en nuestro matrimonio, pues siempre recurríamos a la fuente. Pues mi esposo y yo tomamos la decisión de ir a la iglesia o de tratar de hacer las cosas diferentes para poder mejorar nuestra relación, nuestro matrimonio. Nosotros somos seres que estamos creados por Dios, obviamente, con esa necesidad del área espiritual y de esa necesidad de Dios. A veces, como tú mismo mencionabas, que tratamos de llenar nuestros vacíos con cosas diferentes, tanto como novio, otras personas con adicciones, con diferentes situaciones, ¿verdad? Y yo creo que ahí es la importancia de que entienda o que entendamos que es Dios la única fuente que puede llenar ese vacío. Porque si no, seguimos en ese ámbito. Y qué bonito que ustedes hayan entendido de que necesitaban de algo mayor. Que ya los procesos que estaban pasando, solamente Dios lo podía resolver. Y podían llegar a la iglesia. Y obviamente yo entiendo que ese era el llamado que el Espíritu Santo estaba haciendo en ustedes. Claro que llega la etapa, me imagino, que hasta que ustedes pudieron entonces entenderlo a 100% porque ya el Espíritu Santo va obrando y entonces dar ese paso de fe, ¿no? De recibir a Jesucristo. Y me imagino que ahí empezó también otro proceso después de haber recibido al Señor. ¿En qué momento reciben al Señor? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue o qué tú piensas que los llevó a ese momento clave para que ustedes dijeran, ok, hasta aquí me rindo, Señor? Entiendo que te necesito, entiendo que necesitamos que hagas algo en nosotros y con nosotros. Eso es así. Nuestro matrimonio los primeros años fueron bien difíciles. Fueron extremadamente difíciles. Muchos desacuerdos, muchas peleas. Prácticamente Debbie era un infierno. Y de mi parte, pues, fueron decisiones bien equivocadas que tomé. Decisiones muy equivocadas que, pues, de cierta manera, ¿verdad?, pues me llevaron a infidelidad. Cuando toqué fondo, siempre dentro de mí había esa voz que después ¿verdad?, que yo acepté al Señor, pude reconocer que esa era la voz del Espíritu Santo que hablaba a mi vida. Tratando de traerte el regalo. Exacto, tratando conmigo. Uh-huh. Siempre que teníamos que caíamos en esas crisis, pues es cuando decidíamos ir a la iglesia. Decíamos, pues aquí tenemos que hacer algo, vamos a la iglesia. Y cuando íbamos a la iglesia, yo digo que es que Dios tenía algo con nosotros porque Dios tomaba esos momentos para tener encuentros con nosotros y dejarnos saber, porque las veces que caíamos en esa crisis y que íbamos a la iglesia, el Señor siempre se encargaba de hablarnos. Y no de hablarnos, o sea, sí, nos habla a través de la palabra, pero de hablarnos directamente.
directamente. Y tal vez a través de personas que ni siquiera conocían la situación. Con personas que ni conocían. Bueno, hubo una ocasión que unas amistades de nosotros nos invitaron a la iglesia, una iglesia en Brandon, y llegamos ahí. Recuerdo que el pastor estaba predicando y de momento él me señala y me dice: hija, no sé qué es lo que está pasando, pero el Señor me dice que no importa lo grande que sea tu pecado, o algo así fue que Él me dijo, no importa lo grande o lo inmerecedora que tú te sientas del perdón de Dios, pero Él te dice que te perdona y que te ama. Amén, gloria a Dios. Y para mí, o sea, yo ese día me quebranté y yo decía: ok, Señor, yo quiero arreglar mi vida delante de ti. Yo creo que eso es importante, Cintia, lo que tú acabas de decir, que tú dijiste: Señor, yo quiero arreglar, porque conforme a como nosotros nos sentimos, ¿verdad?, y merecedores del perdón de Dios, pero el simplemente de reconocer que hemos pecado y sabemos que el Señor estamos mal delante de ti, ¿verdad?, que tal vez tú no lo expresaste, pero tal vez en tu corazón, tú tenías en ese momento ese corazón contristo delante de Dios y decir: yo estoy aquí porque yo sé que yo necesito, que estoy mal. Sí, en esa cierta ocasión, yo sentí como Dios me habló directamente, pero fue una palabra, como dice la palabra de Dios, que la palabra es tan cortante como una espada de doble filo. Así yo sentí esa palabra cuando ese pastor habló a mi vida. Gloria a Dios. Yo sentí que esa palabra traspasó mi alma. Gloria a Dios. Y ese día yo le dije al Señor: Padre, yo quiero hacer las cosas diferentes. Pero a la misma vez todavía existía esa barrera, ese pecado que todavía estaba ahí. Las cosas del mundo como que me jalaban más para este lado. Y pues después de ahí seguí con mi vida normal. Y pues verdaderamente en ese momento no hubo una verdadera conversión, porque después seguí con mi vida y pues siguieron pasando situaciones en mi matrimonio. Pero no fue hasta el 2010, recuerdo ese día que estaba trabajando y estaba sumergida en una depresión tan y tan profunda que estando en el trabajo me tuve que ir. Era como que algo me decía: tienes que irte de este lugar. Y yo le dije a la compañera de trabajo, le dije: mira, me tengo que ir porque no puedo estar aquí. Y para ese tiempo estaba trabajando en un salón de belleza. Y me fui, llegué a mi casa, y eso fue un 31 de diciembre del 2010. Ese día, bueno, las cosas estaban tan y tan mal en mi matrimonio. Nosotros íbamos a terapia matrimoniales, salíamos peor. Nosotros, ¿qué no hacíamos para tratar de mejorar, verdad, la relación? Pero no íbamos a la fuente. Eso te iba a comentar. Tú me dices que, un ejemplo, estaban haciendo hasta lo inimaginable para hacerlo. Más sin embargo, cada vez que ibas a la fuente, Dios te hablaba, pero preferían hacer todo lo demás que de verdad rendirse y hacer, dirías tú que tal vez es el obediente a la voz del Señor y entender: ok, aquí no vamos, Señor. Sino que entendían que había la necesidad, pero trataban de buscar recursos, que no están mal. Está bueno que busquemos recursos profesionales, pero siempre obviamente guiados por Dios. ¿Tú piensas que tal vez eso influyó en que tú continúes buscando ¿cómo te digo?, la ayuda sin Dios? ¿O tú crees que tú tuviste que entender y decir: ok, necesito esta ayuda, pero necesito más de Dios? Siempre dentro de mi interior, esa vocecita, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo, que sabemos ahora que es el Espíritu Santo, siempre me decía: has ido y has hecho y has buscado de todo, pero no has ido a la fuente. Pues, ¿qué pasa? Ese día que te dije que me fui de mi trabajo,
porque no me sentía bien. Era como un peso de tristeza que yo sentía encima de mí. Y yo recuerdo que yo ese día llegué a mi casa, me parqué, me bajé del carro y ese día no había nadie en la casa. Nadie en la casa. Recuerdo que me fui al cuarto, cerré la puerta con seguro y lo primero que hice fue tirarme de rodillas. Tirarme de rodillas y le dije estas palabras al Señor. Señor, yo reconozco que tú eres el único que puede hacer algo en esta situación. Amén. Ya sé que lo he intentado todo. Humanamente he hecho lo que he podido hacer en mi humanidad, pero yo reconozco que no me he rendido a ti para dejarte a ti que tú hagas lo que tengas que hacer. Wow. Cuando yo dije esas palabras, cuando esas palabras salieron de mi boca, yo sentí literalmente que algo se desprendió. La liberación. Que hubo una liberación en esos momentos. Gloria a Dios. Yo lo pude sentir, yo lo pude experimentar. Amén. Y a raíz de eso, Dios puso en mí un anhelo y un deseo de leer su palabra, de empezar a escuchar prédicas. Y era como una hambre que Dios sembró en mí. Y yo decía, Dios mío, pero yo misma reconocía, esta no soy yo porque yo no hacía estas cosas antes. Tú sabes, era como un deseo que salía de mí de leer la palabra, de escuchar palabra. Y ya Dios venía tratando conmigo. Pero yo creo que ahí se cumple la palabra que dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y también cuando dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. So, cuando estás confesando esa necesidad y tú estás con ese corazón contrito y humillado, ahí es donde el Espíritu Santo, Dios toma control. Y entonces Dios dice, aquí estoy yo obrando y aquí voy yo a obrar. Y así Dios lo ha hecho contigo. Bendito sea el Señor, y empezó a hacerlo. Amén. En ese momento. Amén. Así que qué bonito, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la gracia de Dios y podemos ver las palabras de Dios cumplirse en nuestras vidas, aún antes de nosotros conocer la palabra. Amén, así es. Porque tú no conocías que la palabra habla de un corazón contrito y humillado, me imagino, en el momento. No. Me imagino que en el momento tampoco conocía donde dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca serás salva. Y sin embargo, Dios te llevó a ese momento. Fíjate, yo le pongo esos momentos, my Jesus moment. Ese momento con Jesús, ese momento a solas con Él. Eso como la mujer en el well, tú sabes, la fuente. Como lo estuvo la mujer del flujo de sangre, porque a pesar de que había tantas personas rodeándola, ella empujó a través de la multitud hasta que ella tuvo ese encuentro con Él. Y yo entiendo que eso fue lo que tú hiciste en ese momento. Tú te saliste de la multitud que te rodeaba en el momento y fuiste a tocar el borde del manto del Señor. Y de Él salió virtud, y aquí empezamos ahora a ver los frutos que Dios ha hecho en ti a través de ti. Bendito sea el Señor. Ese pozo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Y te dio vestiduras nuevas. Y me dio vestiduras nuevas. Aleluya. Y todavía para ese momento no lo había aceptado como mi Salvador, sino que ya Dios venía tratando conmigo. Ya Él venía tratando conmigo. Eso fue, te dije, el 31 de diciembre del 2010. Ya de ahí en adelante, Dios seguía tratando conmigo. Amén. Y bueno, que hasta mi esposo me decía, a veces mi esposo es cómico porque a veces habían todavía nuestras diferencias, ¿verdad? Y de cierta manera era como si él quisiera como que empezar una pelea, pero había algo en mí que no me lo permitía. Decía, no, tú te vas a quedar tranquila, tú no tienes nada que discutir. Y el Señor seguía obrando, ¿verdad? Yo tenía una vecina, para ese tiempo era mi vecina, Ruti Peralta. Para ese tiempo ella iba casa por casa vendiendo Avon. Y la conocí a ella y nos hicimos amigas. Ella fue tan bonita porque recuerdo que ella fue la que me empezó a hablar del Señor.
Ella me empezó a hablar del Señor y pues inclusive me invitó a la iglesia. Pues, ¿qué pasa? Pues yo lo pensé, yo dije, ok, un día de esto voy, tú sabes. Pero un domingo de resurrección del 2011, el día antes, el sábado antes, no sé, pero algo en mí me dijo, ok, mañana es el día. Mañana es el día, tienes que llegar a la casa de Dios. Y recuerdo que esa noche le dije a mi esposo, bueno, mañana nos vamos para la iglesia. Mañana es domingo de resurrección y quiero ir para la iglesia. Quiero llevar los nenes, y si tú quieres ir, pues vamos a ir a la iglesia mañana. Yo me acuerdo que ese día, en la mañana, yo tenía una pantalla en mi nariz. Y yo me miro al espejo y sentí esa voz que me dijo, quítate la pantalla porque el lugar que tú vas es un lugar santo. Wow, bendito Dios. Y ese mismo día me quité la pantalla de aquí de mi nariz y no me la volví a poner más. Yo digo, Dios trata con nosotros de maneras diferentes. Yes. Amén. Pero como yo le venía diciendo al Señor que yo tenía una necesidad y que yo necesitaba con carácter de urgencia que Él atendiera esa necesidad, y ya Él venía trabajando conmigo, y yo digo que Dios trabaja en nuestras vidas a la medida de conforme a nuestra disposición. Yes. Tiene que haber un corazón dispuesto para que Dios comience a hacer una obra en cualquiera de nosotros. Yo diría que dispuesto y disponible, ¿verdad? Exacto. Porque queremos a veces, ay Señor, haré esto, pero te estás disponiendo. Exacto. Estás dispuesta, estás disponible para que el Señor quite, ponga todo lo que Él quiera. Tiene que haber una rendición de nuestra parte. Tiene que haber una rendición. Y recuerdo que ese día, pues al mirarme en el espejo, pues siento esa voz que me dice, quítate la pantalla porque el lugar que vas... Como le dije a José, quítate la sandalia porque el lugar que pisas santo es. Quítate la pantalla. Pues yo me quito la pantalla, ¿verdad? Y pues nada. Pues llegó el domingo, esa mañana, preparo a los nenes y todo. Le digo a mi esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir? Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues se vistió y nos fuimos todos a la casa de Dios. Gloria a Dios. De ahí comenzó nuestra aventura. Ahí fue que comenzó nuestra aventura porque recuerdo ese día, nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Porque ese día marcó mi vida para siempre. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando nos bajamos en el parking, David, desde que yo me bajé, desde que yo puse mis pies en el piso, que me bajé del carro, ya yo venía temblando. Wow. Ya yo venía temblando por todo el camino. Yo caminaba y yo estaba temblando. Y cuando entramos por las puertas de la iglesia, que yo miro hacia el altar y yo veo el grupo de adoración, yo veo que están cantando, que están adorando al Señor, yo te puedo decir que literalmente en esos precisos momentos Dios me mostró una visión. Dios me mostró y me dejaba saber, eso que tú estás viendo ahí en ese altar, eso es lo que tú vas a hacer. Oh, wow. En esos precisos momentos. Y yo no podía parar de temblar ese día. Fuimos, nos sentamos, nos acomodamos y en toda la prédica, recuerdo que el que predicó fue el hermano del pastor Obes Pérez, Jerónimo. Ese día Jerónimo fue el que predicó, el que trajo la prédica. Y desde que él estaba predicando, yo no podía parar de temblar. Wow. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Y mi esposo me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, que no puedo no puedo parar de temblar, no puedo. Era algo que no estaba en mí. La palabra nos enseña que si ante la presencia de Él tiembla la tierra, ¿cómo no vamos a temblar nosotros? Así ¿verdad? Es. Y así mismo fue, literalmente. Yo estaba sentada y yo no podía parar de temblar. Y yo recuerdo que cuando terminó la predicación y él hizo el llamado, yo creo que yo fui la primera persona que corrió para el altar. Yo ni recuerdo, pero yo sé que cuando hicieron ese llamado, yo corrí. ¿Tú sentías que esa yo corrí? No, yo sentí eso. Esta palabra es para mí, yo no sé, pero esto es para mí. Y yo corrí a ese altar y acepté al Señor como mi Salvador. Gloria a Dios. Y cuando abro mis ojos, para mi sorpresa, quien estaba al lado era mi esposo.
Y oraron por nosotros, aceptamos al Señor ese día y desde ahí fue que comenzó todo. Tu jornada como cristiana, como nueva criatura en Cristo. Eso es así, eso es así. ¿Y ustedes? Desde ese día, wow, yo digo que Dios con nosotros, porque nosotros fuimos como a pasos acelerados. Era, no sé, era tan fuerte lo que estábamos viviendo en nuestro matrimonio. Y pues de una vez pudimos reconocer, ¿verdad?, que solamente el Señor era el que podía hacer algo. Pues Dios vio nuestra disposición y Dios comenzó a dar pasos agigantados con nosotros. Gloria a Dios. Pero yo entiendo que eso Dios lo hace porque, como tú misma decías y habla la palabra, Dios obra en cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Es como si nosotros llamamos al rescue, ¿verdad?, por una urgencia que haya. Obviamente los paramédicos, las personas que responden tienen que empezar a actuar inmediatamente. Y así Dios hace con nosotros, porque Él sabe lo que estamos pasando, Él conoce lo que nos estamos haciendo, los que no conocemos, o aunque conozcamos, nos queremos hacer como que no está tan grave la cosa, somos nosotros. Mas, sin embargo, al rendirnos, le da la oportunidad a Dios a que empiece a trabajar con nosotros, a que empiece a moldearnos, a que empiece a quitar, a poner, a hacer, a abrir puertas, a cerrarlas. Y de ahí escucho eso fue lo que pasó contigo, inmediatamente de todo un poco. Así mismo fue. Y de ahí en adelante fue un proceso de santidad. Amén. Fue un proceso donde el Señor siguió limpiándonos, quitando, añadiendo. Y no fue fácil. No fue fácil, porque en el proceso tuvimos que dejar muchas cosas. Muchas cosas. A mí se me hizo como un poco más fácil, porque no sé, yo como que era como que más apasionada en ese sentido de que yo estaba en ese primer amor y yo quería entregarlo todo. Tú sabes, cuando uno está en ese primer amor. Y en esa necesidad tan grave. Y en esa porque, como tú necesidad, dices, estabas en una depresión. Y al tú haber sentido esa liberación, al tú haber experimentado esa liberación, yo me imagino que es como cuando una persona está enjaulada o un animalito está enjaulado y se le abre y él entiende que tiene la oportunidad de salir, él va a salir. Y nosotros podemos tener ese encuentro de esa manera. Cuando experimentamos esa liberación de parte de Dios, entendemos que no queremos volver atrás. O sea, no queremos volver a sentirnos como sentíamos antes. Tal vez no entendemos a capacidad lo que está sucediendo en el ámbito espiritual y nuestra relación con Dios, pero yo creo que sí entendemos que donde estábamos hacia 1 hora o hacia 24 horas, no es donde queremos estar cuando tú tienes un encuentro con Cristo, porque es que Él cambia todo. Eso es así. Tu manera de pensar, o sea, especialmente tu manera de sentir y ver las cosas. Yo al menos cuando me convertí, yo recuerdo que el primer día que yo me desperté, después de haber sido salva, yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es diferente, esto es algo, como decimos en bien boricua, esto es algo brutal, esto está tremendo. Sí, porque tú ves la vida, tú ves la vida con unos ojos diferentes. Sí, aunque tú ves todos los problemas que estaban ahí y que tienes que solucionar, los ves diferentes. Eso es así, porque tú ves la vida a través de los ojos de Jesús. Sí, y la paz que Él da. Eso es así. Fue un proceso tanto de santidad como de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Fueron las dos cosas. Fueron las dos cosas. De sanidad en nuestro matrimonio. Amén. Y de santidad porque Dios hizo una limpieza, digo yo. Yes. Dios hizo una limpieza en nosotros. Entonces, en mí fue como un poco más fácil, por decirlo así. En mi esposo se tomó un poquito más de tiempo, porque mi esposo era como más testarudo. pero al final, ¿verdad? Dios hizo su obra en nosotros. Gloria a Dios. Dios hizo su obra en nosotros y para la gloria de Dios, ¿verdad? Seguimos perseverando. Amén. Después de haber tenido ese encuentro, porque verdaderamente ahí fue que sucedió ese encuentro.